El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni y Daniel Sanz. Y aquí estamos en el violento oficio de decir, el espacio de todos los jueves, con la visita aquí de Stephanie Vicens. Nos estábamos riendo de recién cosas que pasan en esta radio, y hacer radio en vivo, viste que pasan cosas que no te pasaban cuando hacías plataforma, que estábamos todos ahí seriotes, o cuando grabás, que le cortás, lo editás, los furcios, las risas, todo. Bueno, la radio en vivo tiene esto, ¿no? Podemos. Buenas tardes, Pau y Peche. Acá estábamos, sí, decimos la verdad, estábamos riéndonos un rato, lo cual es muy saludable para la salud mental en estos tiempos. Poder reír entre amigas no viene mal. Y bueno, a veces una palabra es reemplazada por otra. En la psicología muchas veces se nombra como lapsus, claro, ¿no? Y bueno, tiene que ver con aquellas ocurrencias propias también que intervienen en los títulos de las canciones, ¿no? Claro. Quizás quedaba mejor una palabra. Yo le hubiese que otra, puesto un gato en la ciudad. Claro, un gato en la para ciudad. mí. Y dejamos la oscuridad de claro. Ahí dice un oyente, Roberto Carlos en Antena Libre, qué bueno, y aplausos. Así que, bueno, recibimos los aplausos. Así es. Y estamos acá desde la Cátedra de Psicología Social, un día después del cumpleaños de Antena Libre, haciendo un recorrido por los saludos y las fotos. También estuvo presente el equipo, mandamos los saludos correspondientes y venimos hoy a presentar. Cada una del equipo de Psicología Social está presentando sus propias producciones, Daniel Sanz, Guadalupe Lazaroni, y en mi lugar estoy presentando un libro de propia autoría que va a salir por la editorial Letra Viva en este estrenadísimo mes de junio. Ajá. Que se llama Antihéroes, desmanicomilizar la salud mental de Río Negro 30 años después. Y cuenta, Pau, sobre una investigación de maestría, que fue mi tesis de maestría que realicé en Allen. Realizamos porque, bueno, hubo un equipo ahí de investigación en el Hospital Pedro Camé de Allen en el 2017. Cuando yo me acerqué, bueno, me interesaba saber qué había pasado en el lugar que le dio origen al nombre de la desmanicomialización en Río Negro, que fue el Hospital de Allen. Claro. Llamado neuropsiquiátrico, pero bueno, largas son las discusiones de si fue o no, y no fue nuestra pregunta de investigación si el Hospital de Allen en algún momento fue un neuropsiquiátrico o no. Sí fue una pregunta cuáles eran los dispositivos, cuáles eran las prácticas que se estaban realizando para atender la salud mental. Y cuando llegamos en el 2016, nos encontramos con un equipo de salud mental que estaba haciendo un proceso de externación de pacientes, llamados pacientes porque son personas, que estaban viviendo allí hacía entre 30 y 40 años. Y entonces pudimos dilucidar, después de hacer entrevistas, que hubieron 2 desmanicomializaciones en Río Negro, en Allen, que no es menor porque fue el nombre que le dio la desmanicomialización a Río Negro, y Río Negro es la pionera en Argentina, ¿no? Junto con Santa Fe y San Luis. Son antecedentes de lo que hoy está tan criticado y también en discusión de la nueva ley, y ya no tan nueva, de la ley 26657 de salud mental y adicciones a nivel nacional. Largos son los debates, pero nos interesa focalizarnos en un punto. En el 2016 y 2017 encontramos un equipo que estaba en plena crisis por este proceso judicial por el cual se externan personas que habían estado. La primera externación fue en el 91, cuando se sanciona la ley 2440 de desmanicomialización,
junto con la sanción de la ley que se reglamentó 4 años después, en el 94. Y luego pasaron 30 años casi, ¿no? Porque ahí habían pasado 28, 27, y habían quedado desde 1991 al 2017 7 personas, porque eran 10 pero 3 fallecieron, viviendo en el hospital. El equipo no las llamaba internadas porque, claro, habían sido intimidados por la ley a dar una respuesta de por qué estaban viviendo personas ahí a partir de la justicia, ¿no? Esto fue porque una de las personas tenía una hermana que pidió la jubilación, ¿no? Y al abrirse un expediente, la jueza a cargo de la jurisdicción, pregunta si había una persona internada hace 10 años ahí, cuántas más había, y se descubrieron 7 personas. Bueno, ahí aparece todo un proceso de crisis del equipo de salud mental que estaba también siendo externado, porque a partir de sacar las personas se desarmó todo un área, se sacaron las camas, y el equipo también perdió en cierta forma una entidad sin un proceso correspondiente. Eso es lo que pudimos descubrir, que se construía en ese momento el nuevo hospital de Allen, la dirección cambiaba de lugar, bueno, había todo un movimiento institucional que provocó una crisis en donde en las entrevistas podía aparecer el propio sufrimiento de quienes atendemos la salud mental, que también es una buena pregunta. ¿Quiénes cuidan a los que cuidan, no? ¿Quiénes cuidan a los que cuidamos? ¿Quiénes nos cuidan? Y bueno, el equipo estaba con una gran crisis de vocación-profesión, si se quiere, y de propia salud mental, y ellas mismas podían decir, el trabajador social, el enfermero, las 3 psicólogas, la psiquiatra, bueno, estamos siendo externadas nosotras también, nos están externando, y en esa externación no estamos recibiendo un buen trato, no estamos haciéndolo de manera progresiva como dicen las letras de las leyes, no estamos haciéndolo con dispositivos de cuidado, no estamos haciéndolo con acompañamiento del Estado y de los poderes ejecutivos como dicen las leyes de avanzada. Claro. Y bueno, y con ese silenciamiento que provoca el temor a ser demasiado mirados y a perder el trabajo, ¿no? Entonces aparecen las entrevistas que hoy convidamos y empezamos a convidar para que conozcan esta historia, que es una historia que bien podría volverse a repetir una y otra vez en las instituciones en cuanto a los recursos y las disposiciones que se utilizan para cuidar los trabajos de quienes cuidamos la salud. Pensaba en eso porque las instituciones de salud en este momento también están como en crisis, ¿no? En crisis que tienden a afectar esta salud mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Estuvieron en la ruta en el día de ayer, ¿no? Trabajadores hospitalarios, enfermeros, enfermeras que trabajan con la salud diariamente y que su lugar de trabajo son los hospitales, los centros de salud y no la ruta, como estaban ayer, estuvieron todo el día. ¿Seremos antihéroes entonces en esto de cometer un bien y que a la vez por hacer este bien estemos causando un mal sin quererlo en relación a seguir trabajando sin condiciones y que eso genere consecuencias también en los tratamientos más empobrecidos, con pocos recursos, con poca disposición de personal de salud, con sobrecarga, con sobretrabajo y malestar significativamente visible, que nos lleva a perder el sentido inclusive a veces de por qué o para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en ese equipo en donde estabas realizando las entrevistas, se realizó esta investigación, el equipo estaba formado por estos profesionales, pero pensaba también en las familias de estos profesionales, porque una persona no es una persona sola, individual, que te afecta solamente a vos, ¿no? Uno es una persona vincular y todos los vínculos de esas personas. Y eso nos va a contar el enfermero que estuvo 40 años acompañando a estas personas que externaron y que pierde el sentido de alguna manera de su vocación y profesión en la forma en que fueron tratadas, tanto las personas que fueron externadas como
como el mismo enfermero, y también el trabajador social que le había puesto todo el empeño para poder externar esos pacientes sin saber que se estaba movilizando algo más, que era esa crisis en quienes habían tenido demasiada implicación en el proceso de cuidado de estas personas. Entonces convidamos las entrevistas de trabajador social, de los psicólogas, del enfermero, para que conozcamos la historia de Allen. Todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Volvemos a repetir y a decir esta investigación y todo esto que decimos Allen está acá nomás, Sí, Allen está acá nomás, pero sin embargo, repercute, claro, hay que tener cuidado en cómo acercarse en relación a no exponer, ¿no? Claro. No exponernos y no exponer, pero sí va a ser una investigación que va a ser pública y de acceso en un libro que se llama Antihéroes y que va a salir a través de la editorial Letra Viva en este mes de junio. Estaremos convidando este libro que va a estar a la venta, que todavía no salió, pero durante el mes va a salir, y que estamos ahí esperando para poder leer. Así es. Y también va a estar en el link de la página de Antena Libre, el micro, el violeta oficio de decir. Y vamos a ir convidando las entrevistas o fragmentos de las entrevistas para que conozcan la historia, que entrecruza el campo jurídico, del servicio social, de la sociología, de la psicología y de todas las personas que debiéramos y estamos implicadas en la atención a la salud mental de la población. Pensaba, me quedó resonando los 40 años, mencionaste ahí que estuvo atendiendo este enfermero a una persona, ¿no? Pensaba 40 años, todo lo que pasa en 40 años en la vida de una persona. Digo, no, es casi es mi edad, por ejemplo, ¿no? Todo lo que sucede en esos 40 años, lo que le pasa a esta persona que está atendiendo, que está ahí, y a la otra persona que está en ese espacio. Y en ese vínculo. Así es, toda una vida. Escuchamos entonces las entrevistas de los trabajadores de salud mental del servicio del hospital de Allen. Cuando llegué vi mucha presencia de los enfermeros en cuanto al arraigo con los pacientes, y por ello pudieron verse muy esquivos a esto, por una cuestión de años de instalarse desde ese lugar. Eran los que podían dar referencia histórica, las primeras personas que vi que me pudieron decir, ella está hace 30 años, 35, ¿y por qué estaba ella? Yo no entendía por qué había gente internada hace 30 años. Es más, hicieron apuestas desde clínicas, los enfermeros de años, de que nunca los íbamos a sacar a estos pacientes de acá. A ver, acá están contenidos, ¿sí? No cabía la posibilidad, en el imaginario social, de que pudiera haber otro lugar donde pudieran estar mejor. Néstor, trabajador social. Que haya sido un psiquiátrico determinó por muchos años este tipo de conducta, entendiendo como psiquiátrico, digamos, un modo de funcionamiento, ¿sí? Aquí quedaron de esa época gloriosa, digamos, 4 enfermeros. Héctor, psicólogo. Y nos oponíamos porque nosotros decíamos, ¿a dónde se los llevan? ¿En qué condiciones? No estamos de acuerdo en que los saquen por sacarlos, por decir los sacamos de Allen. Los externamos. Entonces nosotros pedíamos las condiciones. Y a nosotros nos llamaban, nos decían que éramos manicomiales porque no aceptábamos las pautas esas. Pero no era que no las aceptábamos, sino que no aceptábamos las formas. Yo cuando salió un paciente a Montes de Oca, todos lo fueron a despedir y yo no lo fui a despedir, porque yo lo vi como un fracaso de nosotros, de la ley. Amadeo, enfermero. Los últimos meses no sabía dónde iba a entrar a trabajar. Aparte no acepté ir a trabajar a clínica médica. Después de 44 años no voy a ir a trabajar a clínica médica o a otra guardia. No. No estaba en condiciones ni físicas ni mentalmente yo para ir. Eso sí me mortificó. Amadeo, enfermero.
llamaron a mi casa y me dijeron: Amadeo, mañana se va Pachi. ¿Y para qué me llamás? Le digo. Para avisar, porque vos lo tenés que saber. No, le digo, si ustedes ya lo tienen resuelto. Ni siquiera lo fuimos a dejar nosotros. Lo fue a dejar un agente sanitario y una enfermera que nada tienen que ver con el servicio. Que esa fue una de las grandes cosas que nos molestó a nosotros. Que nosotros quedábamos 2 enfermeros como referentes del área de salud mental y no se dieron ni cuenta cuando se llegaron a los pacientes. Ni siquiera nos dijeron: mirá, me llamaron en la noche, ¿viste? Y al otro día se iba. Sí, me puse mal porque nosotros suponíamos que éramos los referentes y visitábamos a los pacientes. La relación, el vínculo, ¿viste? Así es que al otro día cuando se iba no había acomodado sus cosas, no había acomodado su ropa, no había pedido la ambulancia para que lo trasladaran hasta Neuquén. Amadeo, enfermero. Cuando se instala esto de personas sin documentos y te dicen: no, si tiene, ¿cómo? Y vos le decís: a ver, si tienen documentos, muéstrenmelos. Y no había nada. Entonces había un imaginario de que las personas que estaban acá tenían documento, pensión, pareciera, ¿no? No tenían nada. Cuando uno empieza a trabajar pensión, y más en el proceso de incapacidad, que antes era insanía, pedir el curador, ¿sí? Una persona que les represente, para si tienen bienes o no. No, que va a tener bienes, ¿para qué vas a hacer eso? Todas estas negativas de aquellos que convivían con ellos. Enfermeros que, no, si no se los van a llevar nunca. No. No es llevárselos, no es esa la palabra, sacarlos de un lugar para depositarlos en otro. Es trabajar en pos de la ley y de los derechos de las personas. ¿Esto qué generó? En algunos miedos, en algunos profesionales, enfermeros y en la institución. ¿Cómo va a pasar esta revuelta? Si nunca pasó antes, ¿por qué ahora? ¿Sí? Néstor, trabajador social. Como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad, que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo.
La locura, la locura, la locura, la locura, la locura. Escuchábamos a Las Pelotas con Personalmente. El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni y Daniel Paz.